Vale, voy a compartir la pantalla para que podamos ir viendo a lo que me refiero. Vale, en el aula virtual estamos en este capítulo, el que se denomina firma digital y factura electrónica. Lo de firma digital es lo que hicimos el jueves pasado. Aquí llegamos a firmar documentos, aquí tenéis los vídeos, el ejercicio planteado, etcétera. Y ahora nos metemos en este segundo apartado de este capítulo, que sería la factura electrónica. Entonces vamos a ver primero este primer bloque de explicaciones. Luego veremos este proceso de descarga e instalación y luego veremos cómo se resuelve este ejercicio que os he planteado aquí. ¿Vale? Como siempre, ¿vale? Si hay alguna duda o algún problema, alguna dificultad que haya que explicar o algo relacionado con el ritmo, que voy rápido o lo que sea, me decís, paramos y nos ponemos al día o aclaramos las dudas que haga falta, ¿vale? Voy a hacer una cosita, un momentito, voy a cambiar de navegador para poder jugar con el zoom. Vale. Epa, no tanto. Vale, ahora sí. Vale. Aquí estamos. Factura electrónica. Aquí. Me sitúo aquí. Lo he puesto un poquito más grande para ver si en vuestras pantallas se ve un poquito mejor, ¿vale? Vale, pues en principio, ¿qué es esto de la factura electrónica? ¿De dónde sale? Bueno, comentaré algunas cosas para que veáis también cierta trascendencia y que estas explicaciones veáis si creéis conveniente trasladarlas al alumnado y en ese caso, con qué profundidad, en qué módulo relacionado con qué contenido, ¿vale? Vale, en principio, factura electrónica, de momento lo importante es que es una factura. Es una factura y tiene sentido hacer una factura cuando se supone que es el proceso casi final de una entrega de bienes o de una prestación de servicios. No podemos emitir una factura electrónica porque nos dé la gana. De hecho, ya vais a ver que hay un proceso en el que cuando se remite la factura electrónica tiene que haber una aceptación por parte del destinatario, ¿vale? El destinatario de la factura tiene que decir que sí quiere recibir esa factura. Y se supone que eso está relacionado con que ha habido justificación suficiente, ha sido una venta de equipamiento, o ha sido un cursillo impartido, o ha sido un servicio concreto prestado, ¿no? Eso es lo mismo que tenemos a nivel analógico, ¿vale? Bien, si ha habido esa prestación, al final hay que componer una factura. Y esta factura, en principio, se va a componer siempre con un programa informático. Bueno, a eso le podríamos llamar factura digital, son las facturas que hacemos normalmente. ¿En qué momento convertimos una factura digital en factura electrónica al amparo de lo que ahora se debe conocer como factura electrónica? Pues en el momento en que la firmamos. Por eso la factura electrónica y la firma digital van unidas, ¿vale? Pero bueno, no solamente eso, alguna cosita más que tenemos que tener en cuenta aquí, ¿vale? Os he destacado, he hecho un resumen muy, muy cortito de lo que dice la normativa y de lo que dicen las propias administraciones públicas, que son las que han obligado a que esto se ponga en marcha, ¿vale? Bien, tenemos que partir siempre que la normativa legal de gestión de facturas es este Real Decreto de Normas de Facturación, ¿no? Aquí este decreto ampara cualquier factura, sea en papel, sea en un programa informático sin firma digital o sea la factura electrónica ex profeso de la que estamos hablando, ¿vale? Bien, y aquí se regulan cuestiones generales que ya conocemos o que ya debíamos estar gestionando, ¿vale? Eso no me entretengo, salvo que me digáis que alguna cosa concreta queréis que ejemplifiquemos o nos metamos en ella, ¿vale? Pero sí que es cierto que este apartado, legibilidad, autenticidad e integridad, quedan un poquito, no es que queden condicionados ni vayan a ser diferentes, pero en el formato electrónico estos apartados hay que hacerlos de una forma diferente que si la factura es en papel, ¿vale? Se explican estos tres conceptos, legibilidad, autenticidad e integridad. Lo que se busca aquí es que no haya algo que decíamos también con la firma digital, ¿no? Que no haya posibilidad de repudio por determinados defectos, ¿vale? Si no recuerdo mal, hablamos del problema este de la suplantación de identidades. Bueno,
puede haber incluso no con voluntad delictiva, pero puede haber errores. Ya se nos han dado muchas veces en los que, bueno, por distintos motivos, pues el programa informático o el usuario que lo gestiona, pues emite facturas o recibe facturas sin los requisitos adecuados. Entonces, bueno, la factura tiene que ser legible. Eso ocurre también en papel, una factura rota, una factura en la que hay manchas. Bueno, en el caso informático ya vais a ver en qué consiste. La autenticidad tiene que ver sobre todo con el origen, ¿vale? Quien me la envía tiene que ser alguien autorizado para enviármelo. Quien la admite también tiene que ser alguien autorizado para admitirla. Y luego la integridad, en el sentido de que la factura tiene que contener todo lo necesario, todo lo que ha habido previamente, si ha habido albaranes de por medio, si ha habido presupuesto, si ha habido cambios de información y tenemos que tener de alguna forma una garantía de que el contenido de la factura no haya sido modificado. Aquí surge un concepto que se llama trazabilidad de documento, ¿vale? Eso tenemos que tenerlo en cuenta también. Pero insisto, estos conceptos de los que estoy hablando no son nuevos por el hecho de que estemos hablando ahora de factura electrónica. Ya existían en la factura en papel y existían en la factura en programas informáticos. Bien, ¿qué ocurre ahora en el caso de la factura electrónica? La legibilidad la va a facilitar el programa informático que la crea o que la recibe. Por lo tanto, este programa informático es imprescindible, es necesario. Entonces, ¿qué hace la Administración Pública? Cuando obliga a las entidades, a las empresas, a los empresarios, por pequeños que sean, les obliga a presentar factura electrónica, pues como mínimo nos facilita un programa, una aplicación gratuita para que podamos emitirlas de una forma legible. ¿Qué significa esto legible? Pues hay que jugar o conocer con lo que se llaman los formatos, ¿vale? Y un poquito más adelante hay una pequeña lectura que os la dejo ahí para que tengáis en cuenta qué es eso de los formatos, ¿vale? Pero bueno, los administrativos nos tenemos que acostumbrar a que los programas informáticos pueden presentar las facturas en distintos formatos y a veces tenemos que generar un poco la habilidad de cambiar un documento que está en un formato y otro programa que yo quiero manejar, pues lo presenta en otro formato. Bien, que una primera entrada la vais a ver ahora, ¿eh? Luego, la autenticidad y la integridad se garantizan de varias formas. Una de ellas es mediante la firma electrónica. Esto es un poco la primera diferencia, viene por aquí. La factura electrónica tiene que incluir una firma electrónica avanzada, basada en un certificado reconocido. De momento, el programa eFactur no admite la certificación por la BACU. Tenemos que tener un certificado de ISEMPE. El certificado ese, yo voy a utilizar el de ciudadano, pero es un certificado de empresa. Luego, también se puede garantizar a través de este protocolo, intercambio electrónico de datos, ¿vale? Este protocolo, intercambio electrónico de datos. Este protocolo lo que hace es conectar la aplicación informática del proveedor con la aplicación informática del cliente a través de los formatos, ¿vale? Entonces, se remite desde la base de datos del proveedor directamente a la base de datos del cliente un fichero. Y esos programas informáticos garantizan que no ha habido pérdida de información o no ha habido información añadida en el proceso, ¿vale? Luego, ¿qué está haciendo también la Administración Pública? Pues está aportando y está exigiendo garantías en el sentido de que las facturas tienen que comunicarse a las administraciones tributarias, se tienen que hacer declaraciones mensuales, trimestrales de las operaciones que hay y esas facturas además, hasta individualmente, tienen que poder ser consultadas y validadas por cualquier ciudadano, incluso por la propia Hacienda, por las propias administraciones públicas, en cualquier momento. Esto es lo que ha dado pie en el caso de Vizcaya, a Batus, que lo veremos el jueves, o al sistema TicketBuy, o en su momento, hace ya 3-4 años, al sistema SIII, que ya se utilizaba con las empresas de cierto tamaño, las empresas grandes, ¿vale? Vale. Bien.
Lo de los formatos, lo dejo un poco por aquí, pero simplemente que veáis que está, ¿vale? Pero la idea es que distintos programas informáticos pueden utilizar distintas estructuras e incluso distintas administraciones públicas o distintas empresas grandes quieren recibir las facturas, y esto me condiciona a mí, claro, la quieren recibir, se supone que es porque me las van a pagar, ¿no? Si yo soy un empresario y le he prestado un servicio a una administración pública o a una empresa grande y tengo que emitirles una factura electrónica para poder cobrar y ellos utilizan algún formato concreto, me van a imponer su poder, su poder de negociación me lo van a imponer para que yo utilice también ese formato, ¿no? Pero bueno, tenemos dos tipos de formato. El formato estructurado, que es el interesante, el más interesante por las aplicaciones informáticas. Dentro de los formatos estructurados, ahora mismo no es que sea el único estándar, pero uno suficientemente extendido es este, el que se llama XML. ¿Vale? Este formato es bastante habitual. Entonces, si yo sé que los programas informáticos que tengo reconocen este formato, tengo cierta tranquilidad de que va a ser muy fácil exportar e importar facturas para recibirlas, para enviarlas o lo que sea. ¿Vale? Pero bueno, sí que es cierto que hay otros programas que trabajan con formatos no estructurados en los que fundamentalmente se trabaja, ya veis, con facturas escaneadas o con ficheros PDF. Bueno, hay que estar un poquito acostumbrado a eso, ¿vale? Y quizá a nuestro alumnado, personal administrativo, pues hay que ver de qué forma conviene que se acostumbren a escanear bien, a pasar programas OCR a los escaneos, a trabajar bien con los ficheros PDF, a saber convertir ficheros que no son PDF a formato PDF y viceversa. Este tipo de cositas, que son pequeñas habilidades ofimáticas, pues hay que meterlas, un poquito para que tengan, bueno, más posibilidades de esos datos luego meterlos en bases de datos de una forma rápida. Vale. Bien, si se hace todo esto, que no es algo que lo podamos decidir, claro, es la propia administración pública la que lo está decidiendo ya, ¿no? Aparecen una serie de ventajas. Algunas de ellas, además, os puedo contar, no sé si es chascarrillo o es un poco las razones por las que se ha fundamentado esto, ¿no? La factura electrónica, de alguna forma, acorta el ciclo de tramitación, incluido el cobro. Bueno, no ha sido un problema de nuestra comunidad autónoma, en principio, casi nunca, no ha sido un problema, pero sí lo ha sido en otras comunidades autónomas. Muchas administraciones públicas se estaban financiando a cargo de sus proveedores. Les pedían a proveedores, pues, suministros, compras de material, obras, reparaciones o lo que sea, y luego tardaban en pagarles más de 180 días, incluso más de un año. Eso, pues los distintos tribunales de cuentas, las distintas entidades que hacen auditoría de cuentas públicas ya lo dejaban muy de manifiesto. Entonces, ¿qué ha ocurrido con la factura electrónica? Ya lo vais a ver en breve, en esta misma explicación. La factura electrónica ha creado a nivel autonómico y a nivel estatal una especie de buzones de entrada, una especie de oficinas de entrada, de tal forma que cualquier empresario, cuando ya ha prestado el servicio para el que se le ha contratado, se supone que tiene un encargo, tiene un pedido o tiene un contrato, ha prestado el servicio, puede dirigir como poco a ese punto de entrada, puede dirigir su factura. Y la normativa de la administración pública establece una serie de plazos de pago que no se pueden superar, tienen un periodo máximo de días, que anda entre los 60 días, 90 días como mucho. Entonces sí que es cierto que para muchas empresas la factura electrónica ha supuesto una previsión de cobros mucho más fiable que la que tenían hasta este momento. Bueno, luego lo de que reduce errores humanos, bueno, pues relativo. Aparecen otro tipo de errores humanos que también se dan, pero bueno. Elimina costes de impresión en envíos postales, eso sí que es cierto. Se facilita un acceso más rápido a las facturas almacenadas, sí que es cierto, pero bueno, no muy diferente a si ya utilizábamos cualquier otro tipo de programa informático, ¿vale? Reduce el espacio necesario para el almacenamiento, esto ha sido una ventaja importante también, pero bueno, otro tipo de cositas. Y esta otra, facilita la lucha contra el fraude. Bueno, sí que es cierto en cierta medida, porque esto del fraude, pues bueno, cuando hay mucha voluntad de fraude es muy difícil luchar contra el fraude. Pero bueno, la facturación electrónica está poniendo un poquito más difícil determinadas voluntades de defraudar.
¿vale? Bueno, beneficios específicos que depende de en qué módulo estemos. Estoy pensando, por ejemplo, en empresa de administración, en gestión de la documentación jurídica, en responsabilidad social corporativa, pues alguno de estos apartados igual se puede explicar mejor, ¿eh? En gestión logística, este de aquí, depende un poquito, ¿vale? Bien, los beneficios económicos sobre todo tienen que ver con el ahorro de costes y con la velocidad. Claro, pero si somos una empresa que puede facturar 700 facturas, pues es mucho más rápido hacerlo por procedimiento electrónico que por procedimiento manual. Si somos una factura que nuestro volumen de negocio son 10 facturas al mes, pues da lo mismo que sean a mano que electrónicas, pero bueno. Vale. Entonces, esta pequeña explicación, quizás de aquí, si queréis, es tener en cuenta el decreto, si no lo teníais en cuenta ya, porque es un poco la chuleta que tienen que tener en la mano nuestros administrativos, nuestro personal, para saber si están haciendo bien la gestión administrativa en una empresa o no, ¿vale? Vale, insisto, si hay alguna duda, alguna cosa o algo que me he olvidado comentar, decidme, ¿eh? Vale, la propia administración pública en distintos sitios nos está de momento facilitando un poco el trabajo, ¿eh? Entonces, os he enlazado aquí la sección del FAQ, la sección de las preguntas y errores más frecuentes relacionadas con facturación electrónica. Esto es una forma cómoda, bueno, en su momento fue cómoda para mí, yo creo que es cómoda para el alumnado, de plantearte conceptos de facturación electrónica, ¿vale? Son dudillas que ha planteado en algún momento distintas empresas o distintas personas a las que se les ha dado respuesta ya. Entonces, bueno, si esta duda coincide con alguna de las que podéis tener o que algún alumno o alumna pueda plantear, pues la respuesta la podéis tener aquí. ¿En qué formato deben conservarse las facturas? Pues hacemos clic aquí y aquí nos habla de los formatos, ¿vale? Facturas en papel, convertidas a formato electrónico, de acuerdo con el artículo 7 de esta orden, bueno, cómo se convierte de papel a digital. Ya veis, ¿eh? Hay determinadas cosas que están ya pensadas y respondidas, ¿vale? ¿Qué formatos son válidos? Ya veis un poco los formatos que os comento. Fijaros, JPEG, GIF, TXT se sigue admitiendo como válido, ¿eh? Y evidentemente esto hace que en distintas empresas se puedan recibir formatos muy diferentes. Con esto ha habido, quizá ahora no tanto, pero con algunas administraciones públicas, sobre todo ayuntamientos, ha habido problemillas, pues porque en el ayuntamiento solo tenían un programa ofimático y solo conocían ese formato. Cuando algún ciudadano o algún empresario les enviaba un fichero en un formato que ellos no podían abrir, pues lo rechazaban directamente. Bueno, eso en teoría se ha ido superando, pero el tema de los formatos ha dado guerra. Bueno, por concretar un poquito, os he puesto aquí un enlace al Servicio de Facturación Electrónica del Gobierno Vasco y otro al del Gobierno estatal, la Administración Pública Estatal. Entonces, los abro para que veáis que están los enlaces y lo que hay por aquí. Luego, dentro de ello, os destaco un par de bases de datos que sí que conviene conocer porque las vamos a tener que manejar, ¿eh? Bueno, aquí tenemos el Servicio de Facturación Electrónica del Gobierno Vasco, instrucciones, el contacto, los requisitos, los contenidos y la forma de acceder aquí. Aquí, a este servicio puede acceder cualquier empresario. Ya veis que implica tener un certificado electrónico susceptible de ser leído, ¿vale?, con el lector. Y aquí se accede a una aplicación informática en línea que me permite hacer la factura en el momento, enviarla, bueno, hay un paso previo, ¿vale?, de darse de alta, solicitar el servicio, etcétera. Aquí estaría un poco... ¿Y para quién vale esto? Pues para un empresario que tiene muy poco volumen de facturas, ¿vale? Por lo menos con las entidades del Gobierno Vasco, ¿eh? El Gobierno Vasco vais a ver que tiene bastantes entidades a las que poder facturar. Si les hago muy pocas facturas, pues puedo utilizar este servicio directamente. Me explican un poquito aquí de qué va, me doy de alta y a partir de ahí puedo hacer de una forma un poco manual, pero las puedo hacer aquí las facturas y remitirlas directamente al organismo que me interese. ¿Qué organismos son esos? Estos, los que se llaman órganos gestores. Órganos gestores. Esto tenemos que tener en cuenta. Cada entidad a la que se le puede dirigir una factura y que a su vez esa entidad es la que tiene que aceptar esa factura, autorizar el pago, tiene que estar dada de alta en esta base de datos. Y normalmente cada una de esas entidades va a tener
3 numeritos, 3 códigos que van a ser imprescindibles colocarlos en el programa de facturación electrónica, ¿eh? Lo voy a abrir para que lo veáis. Esta sería, dentro del Gobierno vasco, la lista o la consulta de la base de datos de los órganos gestores a los que se pueden dirigir facturas. Ya veis, el propio Gobierno vasco, voy a desplegarlo para que lo veáis, el propio Gobierno vasco, aparece aquí, Lehendakaritza, Dirección de Comunicación, Secretaría de Presidencia, Gabinete de Estudios, ¿vale? Y aquí vemos los códigos, el código del órgano gestor, el código de la unidad tramitadora, el código de la oficina contable. Estos 3 códigos los vamos a necesitar para poder facturar, ¿vale? Por eso es lo del DIR 3, estos 3 códigos van a ser necesarios. Entonces, veis un poco, el empresario, la empresa, tiene que saber para quién está haciendo el trabajo, quién le ha contratado. Si no le ha dado esos datos de forma directa, pues localizarlos aquí y luego nos dan aquí un poco la ayuda de que nos permiten descargar este listado en formato Excel para poderlo importar a las bases de datos de los programas que tenga la empresa o hacer el tratamiento directamente en Excel o lo que se quiera, ¿eh? Este enlace es necesario, ¿vale? Bueno, si veis aquí arriba estaba puesto el filtro de presidencia, pero si desplegáis tenemos todos los departamentos de Gobierno vasco. ¿Vale? Vuelvo un poquito a la pantalla anterior, porque aquí me he metido por Gobierno vasco, pero fijaros cómo los centros públicos del Departamento de Educación estamos separados. Cualquier proveedor que contratamos los centros públicos, aquí estamos todos, ¿vale? Si desplegáis un poquito por territorios, podéis consultar vuestro propio centro, el que queráis, ¿vale? Están los centros de infantil, de primaria, los centros integrados, estamos, ¿vale? Y cada uno con sus propios códigos, ¿lo veis? Y estos códigos son los que cualquier proveedor que nos deba o quiera emitir una factura electrónica debe utilizar, ¿vale? Entonces, si veis un poquito, no sé, me muevo un poquito más si queréis. Imaginaos que hay que facturarle al IVAP algo. Abrimos el IVAP. El IVAP tiene estas entidades, ¿vale? ¿A quién le tengo que facturar? Pues imaginaos que es al servicio de traductores. Me han contratado como traductor, he hecho unos materiales en euskera, tengo que facturárselos, pues tengo que conocer esta información, estos 3 códigos de esta entidad para poder facturar, ¿vale? Bien. Un ejercicio interesante es lo que habéis visto antes, ¿eh? Descargarme ese fichero de hoja de cálculo donde están todos y trabajar un poquito con los filtros o ver si esa información la quiero pasar a algún programa informático. Bueno, de momento el enlace lo tenéis aquí, simplemente que sepáis un poquito cómo va y en breve lo usaremos, ¿vale? Algo parecido a esto, bueno, a ver, una reseña. En este servicio de facturación electrónica, imaginaos que en mi centro de trabajo, en el Arbur estoy yo, ¿no? En Baracaldo, contratamos a alguien para que nos haga un servicio. Esa persona nos puede remitir la factura directamente a nosotros o la puede dar de alta aquí. Por eso hablaba yo de que esto es un buzón o una oficina aparte. Mete su factura electrónica aquí identificándome a mí, la recibe alguien que no es de la secretaría del instituto, pero este servicio de facturación, una de las primeras cosas que tiene que hacer es registrar esa factura y luego remitirla al órgano destinatario. Entonces, al instituto le pueden llegar facturas desde aquí. Tendrá que darles validez, aceptarlas y a partir de que la acepta tendrá que hacer su gestión, la que sea, ¿vale? Esto es uno de los puntos que nos da supuesto cumplimiento a ese principio de autonomía financiera de los centros que tenemos, ¿eh? Pero bueno. Bien, y luego, algo parecido a esto es el punto general de entrada de facturas electrónicas de nivel estatal, ¿vale? El FAC-E, facturas electrónicas, ¿vale? Es algo parecido. Quiero presentar una factura, ¿qué pasos debo seguir? Aquí me explican, remita la factura, aquí tengo el botón para enviar factura, ¿vale? Aquí puedo consultar las facturas que tengo que tramitar o cosas por el estilo. Este sería el del Gobierno de España para cualquier entidad pública a la que haya que facturar. Y lo mismo, hay un directorio, ¿vale? Os lo he sacado aquí aparte, directorio de organismos de nivel estatal. Vale, aquí tenemos y se pueden filtrar por administración o por nivel de administración. Si sabemos a quién es, pues ponemos aquí el nombre y podríamos ir casi directamente, ¿no?
sí conviene, si no habéis manejado mucho esto, que trasteéis por aquí para que veáis cómo están estructurados. Voy a abrir este y voy a decirle que quiero ir a entidades locales. Voy a ir al Ayuntamiento de Baracaldo a ver si está aquí. Vamos a ver. Bueno, con la A parece que hay muchísimos, hasta que llegue a la B. Pero tenía la dudilla, a ver si puedo llegar. No pensé que podía estar tan lejos. Bueno, si pongo el nombre arriba seguramente que me va a salir, pero bueno. Vale, lo tengo aquí. Bueno, podía haber filtrado también por provincia, ¿eh? Baracaldo me sale directamente. Si me voy a Vizcaya, quito Baracaldo, Vizcaya. Vale, salen unos pocos y está el Ayuntamiento de Baracaldo. Bueno, fijaros que a través del organismo estatal me meto en Baracaldo, me salen las unidades tramitadoras, las que... Esto es lo que sería esas entidades contratantes, ¿vale? Ley de contratos del sector público, ¿vale? Lo que forma parte del sector público. Y veis, el Departamento de Acción Social me puede contratar un trabajo, aquí tengo sus códigos, ¿vale? Los dos primeros códigos del Ayuntamiento de Baracaldo van a ser comunes a todos los organismos, pero el tercer código, que es la unidad tramitadora en concreto, varía, es diferente, ¿vale? Me puede contratar la alcaldía, me puede contratar la asesora jurídica, puedo tener que emitir una factura al Departamento de Cultura. Bueno, pues tengo estos datos, aparte del CIF, ¿vale? Tengo estos datos. Y he llegado aquí a través de la base de datos estatal. Evidentemente también estará el Ayuntamiento de Baracaldo en la base de datos de nivel autonómico, ¿no? Pero fijaros cómo un proveedor que le haya hecho un servicio al Ayuntamiento de Baracaldo puede emitir su factura y entregarla aquí, en el punto general de entrada del Gobierno de España. O la puede entregar en el servicio de facturación del Gobierno vasco, o lo puede entregar directamente en el Ayuntamiento de Baracaldo. Entonces, las entidades y las empresas receptoras, que normalmente van a ser o administraciones públicas o empresas grandes, con esto de la facturación electrónica, tienen que organizarse para poder recibir por 2 o 3 vías, como mínimo, documentos necesarios, ¿vale? Veis también que tenemos la opción de descargarme estos listados a formato Excel. Excel como aplicación es un poco un comodín, ¿vale? Excel lee los ficheros tipo CSV, que son los de texto, pero lee también los ficheros XML, de esos que hemos visto por ahí, ¿vale? Y es bastante extendido y, por lo tanto, bastante sencillo que una persona, un alumno nuestro, una alumna, cualquier persona, coja una hoja de cálculo de estas exportada y traspase esos datos con muy pocas explicaciones a cualquier programa informático, ¿vale? Entonces, bueno, estos directorios conviene conocerlos y moverse un poquito por ellos, ¿vale? Bueno, y esta es la parte que quería que conocierais y vierais de lo que es la factura electrónica, ¿eh? Pues mi idea es, si no hay dudas o, bueno, si hay dudas ahora, decidme, ¿eh? Si no hay dudas o no hay alguna cosita rara que puntualizar, paro la grabación aquí y esto queda como vídeo separado de explicaciones, parte 1. Bien.